Ahora sí nos vamos a ir. Tengo una entrevista que desde hace un par de semanas pactamos y se lo habíamos compartido en este espacio. Él es Daniel Cano. Daniel Cano forma parte de World Resources Institute, WRI. Lo vamos a referir en algunas ocasiones como esto, pero les decimos de entrada qué significa. Inicialmente, cuando ustedes escuchan a esta organización, pues van a encontrar mucha información, muchas estadísticas, mucho contenido de tema de corte ambientalista. Sin embargo, y luego después de una charla que tuvimos, bienvenido aquí a Autos en Imagen, nos dimos cuenta que también gran parte de la información que ustedes recaudan, que ustedes tienen de los contactos, tiene que ver muchísimo con el transporte, con qué pasa en las ciudades, cómo es que en muchas ocasiones el tema vial y la inseguridad vial, por desgracia, porque no es seguridad vial, es inseguridad vial, pues también está causando circunstancias muy particulares dignas de estudiarse. ¿Cómo estás? Buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación. Pues nos vimos hace un par de semanas y platicamos puntualmente de algo que posteriormente tú habías ya publicado, Daniel. El viernes, me parece, me dijiste, esta semana voy a tener yo una ponencia el viernes. Y de hecho, parte de esa ponencia la trajimos a este espacio y hablamos de la cantidad de personas que se siguen accidentando, de la cantidad de incidentes viales que, a pesar de que disminuyó a lo mejor la movilidad por el tema de la pandemia, a pesar de que mucha gente se quedó en casa a hacer home office, a pesar de que vimos que en algunos momentos disminuía los embotellamientos, ¿no? No bajaron los accidentes. Es correcto. Platícame de esto, por favor. Bueno, pues primero, agradecerles por la invitación. Preguntabas un poco por qué una organización ambientalista trabaja tantos en temas de ciudades. Y es que en el instituto nos dimos cuenta que la ciudad genera muchísimos problemas medioambientales. Claro. Y la única manera de trabajar por un ambiente más sano es partir desde la ciudad. Y digamos, uno de los grandes problemas de las ciudades, y México pues es un gran ejemplo, es el tráfico, es la congestión, son los hechos de tránsito. Hay que cambiar mucho la movilidad. Y desde hace más o menos unos 12 años llevamos trabajando en seguridad vial aquí en México. Okay. Promoviendo cambios de comportamiento, promoviendo cambios en las vialidades, promoviendo cambios en la regulación. Y tú me preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no han bajado los siniestros si pues, nos movimos menos? Con la pandemia cambiamos los patrones de movilidad, la gente está haciendo home office, etcétera. Todas esas cosas son fantásticas porque de alguna manera estamos disminuyendo el impacto de movernos. Algunas personas que antes teníamos que ir a la oficina y hoy en día pues tenemos que ir hasta el computador que está en un lugar de la casa. Claro. Pero lo cierto es que tenemos las mismas vialidades hechas para movernos muy rápido. Tenemos las mismas interacciones en las que hay a veces peatones y vehículos moviéndose muy cerca el uno del otro por la manera en que pensamos las ciudades, por la manera en que pensamos las vialidades. Y como tenemos también un parque automotor relativamente viejo, con unas tecnologías un poco viejas, pues tenemos una receta para el desastre. También hay que decir que esto no es un problema mexicano, esto no es una cosa que solamente pasa en Ciudad de México. Esa no fue como la reacción de la pandemia solamente en este país. Exactamente lo mismo está pasando alrededor del mundo después de la pandemia. Los siniestros se han mantenido o incluso en algunas partes han aumentado, como es el caso en México, pues básicamente porque las causas que generaron el problema pues no han cambiado. Y según este foro, 2022 fue el más crítico en cuanto a siniestros viales, ¿no? Sí, digamos, según unas estadísticas preliminares, es efectivamente un año particular, digamos, no particularmente mortífero, sino manteniendo esta tendencia de crecimiento. Tocará esperar a que tengamos ya las cifras completas de mortalidad, pero lastimosamente creemos que el año pasado debieron haber fallecido cerca de 15 a 16 mil personas por hechos de tránsito en México. Y a mí me encanta buscar darle un poco de contexto a esa cifra, porque es que 15 mil suena mucho, pero no sabemos cuánto. Entonces, ¿dónde crees que podemos reunir a 15 mil personas? ¿Se te ocurre un lugar? Sí, claro, algún estadio, ¿no? Por ejemplo, algún concierto. Exacto. Un buen lugar sería el Auditorio Nacional. Pues no nos caben. ¿No? En el Auditorio Nacional no nos caben. Entonces tal vez uno dice, no, el Auditorio Nacional y Bellas Artes. Juntos. Eso no es suficiente. Nos toca el Auditorio Nacional, Bellas Artes, 3 veces. Esos son 15 mil personas. Mucha gente. Es mucha gente. Es mucha gente. Ahora es mucha gente y digo, no quiero escucharme indolente ni insensible,
Pero no solo es la parte de la gente que muere, sino es la parte que está dentro de un siniestro, que no muere, pero que sí pierde capacidades de movilidad, que sí pierde alguna extremidad, que sí se queda permanentemente lesionado. Y evidentemente ese es otro gran número que está reportando pérdidas de dinero, que está reportando un incremento en los costos a la salud, que está incrementando temas de aseguradoras. Son muchísimas cosas y le cambias la vida a una persona que se involucró en un incidente vial y que no necesariamente ni venía manejando, porque puede ser un peatón, no estaba en esta premisa, en esta ecuación, y sale lastimado. Tienes toda la razón. Y además, no solamente le cambias la vida a esa persona, le cambias la vida a todo su entorno, a toda su familia. Cambian patrones económicos, lo que dices, no solamente cuesta mucho desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de, digamos, de la recuperación física de la persona, sino también desde el punto de vista de la pérdida de desarrollo económico. Pues es una persona que deja de producir o que produce menos de lo que producía antes. Y mira que lastimosamente la mayoría de los siniestros o las personas que quedan así son hombres jóvenes y por ende el efecto que tiene sobre la economía es muy fuerte. Tienes razón, suena a veces un poco indolente enfocarse en eso, pero los efectos económicos que tienen los hechos de tránsito en el desarrollo del país son muy grandes. Pueden llegar a ser cuentas más, cuentas menos, entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto que se pierde en eso, en pérdida de capacidad de trabajo, en gastos económicos, etcétera. Ahora, y hace un rato lo decías, Ricardo, retomando esto que fuiste a exponer, me parece que con estas cifras tenemos que hacer algo, porque la lección y el tener información nos debería servir para cambiar nuestra realidad, para poder medir cosas y para poder controlarlas. Lo cierto es que también lo platicamos en esta charla que tuvimos hace un par de semanas. De pronto, cuando elegimos un vehículo, a la hora de ejercer una compra, a la hora de decidirnos por una camioneta, por un sedán, por un hatchback, pensamos en muchas cosas, en muchas variables. Y la mayoría tienen que ver con cosas sentimentales como el color del auto, que si tiene asientos de piel, que si se ve deportivo, que si tiene el quemacocos. Y estamos subordinando todos los jugadores, o prácticamente todos los jugadores de esta ecuación, temas de seguridad, temas de prevención de accidentes, temas de salud pública, porque ya dijimos que este es un tema que incurre e incide en el tema de salud pública, y de eso trata esta conversación que vamos a tener hoy y esta colaboración que vamos a empezar a partir de hoy. De acuerdo, y tienes todas las razones. Es un asunto en el cual hay que entender muchas dinámicas a la hora de comprar un vehículo. Nosotros insistimos en que los seres humanos cometemos errores de manera recurrente y es algo natural que es imposible de cambiar. La prueba es que tu teléfono tiene la capacidad de corregir si escribes una palabra mal, porque por más de que estudiemos y leamos libros y hagamos maestrías y doctorados, pues a veces escribimos jueves con B larga. Y el celular dice, no, ven, yo te digo cómo se escribe. Exactamente eso es lo que le estamos pidiendo a los coches y también a las vialidades, que nos ayuden a corregir ciertos errores que vamos a cometer y con esto disminuir las fatalidades. Entonces, como bien sabes, hay ciertas tecnologías que me corrigen errores y hacen que me estrelle menos o evite un siniestro, pueda esquivar a una persona de mejor manera. Un buen ejemplo son los frenos ABS o el control electrónico de estabilidad que me pueden ayudar a corregir un error en una situación de emergencia. Y las otras pues hacen que si todo salió terrible, pues el impacto que se genere, el daño sea menor. Y ahí es donde encontramos cosas como los airbags que amortiguan parte del golpe que podemos tener con ciertas partes dentro del vehículo, o cosas como el estándar de protección a peatones que muestra qué tanta energía puede absorber el vehículo a la hora de atropellar a una persona que está enfrente de la máquina. Y que justo con estos tres dispositivos que mencionas, Daniel, se podrían salvar, según tu foro, tu exposición, hasta 6,700 vidas. Es correcto. 3 sistemas de seguridad vehicular. Estos son datos elaborados por el BID. En México, la utilización de 3 sistemas que son frenos ABS, control electrónico de estabilidad y estándar de protección a peatones. Y esto sería aplicado, digamos, que a todos los vehículos que, digamos, el sueño sería que todos los vehículos en las calles tuvieran estos 3 dispositivos. Así la normatividad cambiara, pues tomará un buen tiempo que se cambien los vehículos, pero si todos los vehículos en el país tuvieran esos 3 dispositivos, sí, estaríamos reduciendo 6,700. Que es casi la mitad de la cifra que nos traías en el principio de la conversación. Es un poco más de la tercera parte, es correcto. Entonces,
sería relevante ver cómo estas acciones, estas decisiones que tomamos nosotros como compradores, pero que también toma la gente que configura un vehículo, ¿no? Y este mensaje va para todos aquellos amigos míos, presidentes, gerentes, directivos y responsables de las firmas automotrices que estén configurando un auto. Esta chamba le toca mucho a la gente de marketing, por ejemplo, y pongan atención en la seguridad. Y que a final de cuentas, lo que mencionabas, Chris, ahora en la prueba de CX50, que en la medida que un vehículo salga mejor evaluado en cuanto a seguridad se refiere, los costos de los seguros para las personas disminuyen. Claro, en Estados Unidos es una correlación muy directa. Un vehículo que tiene más sistemas de seguridad y que evidentemente es menos probable que se accidente, es un vehículo que paga unas primas menores por un seguro. En México no lo es tanto, pero la relación pudiera ir avanzando en la medida en la que tengamos vehículos más seguros. Y dicen por ahí, y lo dice mucho el señor Ricardo Portilla, que ama los cómics, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Si tú como configurador del vehículo, si tú como ingeniero automotriz, si tú como directivo de una marca en nuestro territorio toma decisiones para poner más seguridad y que esta no sea una decisión a lo mejor de un particular o sea una decisión de alguien que tiene apretado el bolsillo, pues vas a hacer la chamba de 10 o de 100 o de 1000 personas que están a la hora de comprar un auto no tomando las mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Y tú mencionas el tema de marketing, ¿cierto? Y de cómo esto también es importante venderlo y contarle esta historia a los consumidores. Pues un poco lo que nosotros estamos viendo es que el consumidor mexicano, por supuesto, tienes toda la razón, sí está interesado en el asiento de piel, el estéreo Bose, el quemacocos, pero también está interesado en la seguridad vehicular. Está, por ejemplo, el frenado autónomo de emergencia, que es una tecnología un poco de las más sofisticadas, que literalmente hace que no te puedas chocar a menos normalmente como de 50 kilómetros por hora, porque si te vas a chocar el carro para y punto y no tiene nada que ver contigo. Más del 90% de los encuestados querían que su próximo auto tuviera esa tecnología. Entonces, hay un poco de hambre de este tipo de inclusión en los vehículos que se van a comprar en el país, pero pues hay que aprovechar y contarle esta historia a la hora de comercializar el vehículo y decirle, oye, mira, cómprate este coche, que este coche no se choca.